Virgen y a los pastorcitos. Pues buenas tardes a todos y a todas. Quiero empezar por agradecer esta invitación de don José María que me ha hecho algún tiempo trocando WhatsApp para ver si podía venir aquí y cuándo. Y mi idea desde el principio fue sí, claro que voy. El tema era encontrar el cuándo y el Señor ha proporcionado estos días. Pido perdón por mi español, sobre todo cuando estoy un poco cansada y como el viaje fue hoy. El español se me mezcla con el italiano, con el portugués, chinés incluso. Yo no lo sé. Significa que no entiendo ni yo qué estoy diciendo. Pero vamos a empezar porque 4 horas, 4 temas que me han dado para hablar de estos temas es muy poco tiempo. Porque necesitaba el doble, porque cada tema que habíamos preparado en conjunto es tan rico que tiene tantos aspectos, así que vamos a empezar. Y si hablo deprisa de más, después en el momento de las preguntas me pueden preguntar lo que quieran, incluso esclarecer alguna cosa que, bueno, tiene que ir un poco deprisa por el tema. El nombre que habitualmente doy a este curso que imparto es esto, Dentro de la Luz. Porque el tema de la luz es un tema que me impresiona mucho en el mensaje de Fátima, todo el mensaje de Fátima, que es una palabra que Lucía usa muchísimas veces para describir, sí a la Virgen, que el ángel, que la experiencia espiritual que ha hecho. Así, lo que vamos a hacer es coger algunos elementos para comprender un poco mejor el mensaje de Fátima. Y la expresión dentro de la luz fue la hermana Lucía que la escribió en sus memorias, describiendo la primera aparición. Decía ella, estábamos tan cerquita de la Virgen que estábamos dentro de la luz que ella irradiaba. Y se ve que Lucía tiene ya dificultad en describir si la luz salía de María, si era de Cristo. Bueno, aquí estamos, por eso me encanta esta expresión para el itinerario que voy a dar. Estábamos tan cerca que nos quedábamos dentro de la luz que ella acercaba y ella irradiaba. Este primer momento vamos a ver un poco, y como estamos en un curso, en un ambiente académico de universidad, el marco teológico, cómo vamos a encuadrar el mensaje de Fátima para percibir que no es apenas una cosa devocional, pero es teología. Entonces vamos en esta primera parte dar el encuadramiento teológico de los acontecimientos de Fátima. Como estamos en un curso, doy una bibliografía, ¿verdad que sí? Que siempre hay una bibliografía. Subrayo la primera, las memorias de la hermana Lucía, que está en español, y cómo veo el mensaje de Fátima, el primero y el último libro que ha escrito la hermana Lucía. Cómo veo el mensaje de Fátima solo se ha publicado después de su muerte, pero ha escrito cuando ya tenía más de 80 años viviendo el mensaje de Fátima, y su director espiritual le pide, mira Lucía, ¿cómo ves ahora el mensaje de Fátima después de tanto tiempo? Ella escribe este pequeño opúsculo que no termina comentando apenas hasta la aparición de julio y agosto, porque el cielo se la llevó, ya estaba muy anciana. Después tenemos otro, el último que ven Dentro de la Luz, ese libro que, bueno, sumarizo un poco el mío curso, pero está apenas en portugués, tengo pena. Tenemos el mensaje de Fátima de Eloy Bueno de la Fuente, un español que también tenemos en español, que ha sido muy importante. Después uno escrito sobre los 3 pastorcitos con la categoría bíblica de profetas, pecado que no existe todavía en español, en portugués e italiano. Franco Manzi es un biblista italiano muy, muy interesante de Milano y se ha interesado mucho por los pastorcitos y les da la categoría de profetas, como en la Sagrada Escritura. Interesante. En fin, el último que tenemos que ver, Vivir en la Luz de Dios, es un libro que en español ha salido pocos meses atrás, que he escrito con Padre Letel, un carmelita, que habla del itinerario espiritual de la hermana Lucía. O sea, la pastorcita de Fátima, la profeta de Fátima, la conocíamos. Hacía falta conocer la carmelita, la mujer consagrada a Dios por vocación divina, para una vocación específica al Carmelo, y cómo vivió el Carmelo esta mujer es lo que este libro intenta describir. También tenemos otro objetivo que por ahora
el dicasterio de la causa de los santos no nos deja publicar el diario espiritual de Lucía en la íntegra. Nos deja publicar excertos, fragmentos. Entonces aquí están muchos fragmentos del diario. Con una afirmación que hacemos, metemos 3, 4 textos. Es la oportunidad que tenemos para dar a conocer esta mujer, que hablaré de ella al final de nuestro curso aquí. Así son algunos de los libros importantes. ¿Y por qué estamos aquí? Porque la Virgen lo quiere. Y en un mensaje tan importante como Fátima, de espiritualidad, hay una frase en el 13 de junio de 17 que me encanta. Cuando la Virgen pide a los pastorcitos: quiero que recen el rosario todos los días y quiero que aprendan a leer. Obviamente la Virgen no hablaba apenas de aprender a leer y a escribir. Es una llamada a la Iglesia, sobre todo a los bautizados que no son sacerdotes, que tienen por obligación estudiar, pero a las religiosas y a los laicos que tenemos que aprender. A mí esta frase me hace pensar en la encíclica de Juan Pablo II, Fides et Ratio. La fe sin razón se puede transformar en superstición. La razón sin fe no va tan lejos. Así que fe y razón son estas dos alas que el espíritu humano tiene para volar hacia la verdad, que es Jesucristo. También en Fátima la Virgen pide esto, cuando dice: quiero que aprendan a leer. Así que estamos aquí para aprender a leer un poco mejor el mensaje de Fátima. Solo muy rápidamente, las mariofanías, las apariciones de la Virgen, para nuestra mentalidad empírica, el hombre y la mujer racional, son un poco escándalo. Y también para la teología, ¿verdad?, son un tema incómodo. Yo cuando aprendí ciencias religiosas, Mariología era una asignatura ya al final. Y dentro de la Mariología, las apariciones ni llegábamos. Era el último capítulo. Así que se da cuenta que es un tema incómodo también dentro de las mariofanías, pero es una realidad. Y se ve que impacta, que toca la vida de la Iglesia. Y hay tanta santidad que nace justo en estos lugares, santuarios, que se construyen alrededor de una mariofanía. Así que, bueno, la Iglesia tiene siempre esta obligación de estudiar este tema, aunque sea un poco incómodo. Sabemos que dentro de la teología, yo sé que ya saben prácticamente estas cosas, pero hago como una introducción, ¿verdad? ¿Usted está de acuerdo? Bueno, si el director está de acuerdo, pues estamos todos de acuerdo. Es el grande tema de la revelación. Sabemos que en el Catecismo de la Iglesia Católica, la fe de la Iglesia, nos habla de revelación pública o revelación con la R grande, que Dios en su bondad y sabiduría, nos dice la Dei Verbum, número 2, ha querido mostrar quién era, cómo era su pensamiento y su corazón sobre nosotros. Y Dios mismo ha decidido revelarse al hombre. Está consignado en la Sagrada Escritura, interpretado por el magisterio y la tradición de la Iglesia. Se dice que terminó, grosso modo, con la muerte de los últimos apóstoles, pero también sabemos que hay revelaciones privadas, que son manifestaciones de Dios a través de los santos o de su madre, para no completar, no añadir nada de nuevo a la revelación pública, pero para iluminar algún aspecto de la revelación pública que Dios considera importante para nuestro tiempo. Así, cuando una aparición, una mariofanía de María, es aprobada por la Iglesia, y aquí me tengo que subrayar, es aprobada por la Iglesia, es una revelación privada. O sea, el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que a lo largo de los siglos han habido revelaciones privadas aprobadas por la Iglesia, no pertenecen al depósito de la fe, o sea, de otra manera, no es obligatorio creer en nuestras apariciones para estar en comunión con la Iglesia. Y ya voy a meter una provocación, pero déjenme leer el texto del Catecismo. No es obligatorio, no pertenece al depósito de la fe,
Su función de las apariciones, también de Fátima, no es mejorar o completar la revelación definitiva en Cristo, pero ayudar a vivir más plenamente en una época de historia. Ahora, una pregunta que un grande teólogo, ya voy a mostraros una fotografía de ese teólogo, coloca es: ¿qué tipo de actitud yo, creyente, debo tener delante de una aparición aprobada por la Iglesia? O sea, revelación privada. Una fe humana, o sea, puedo creer, se me viene, si no me viene no pasa nada. O una fe teologal, o sea, verdaderamente una invitación de Dios a tomarla en serio. Me dejo ayudar sin negar lo que dice la Iglesia en el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿ok? No pertenece al depósito de la fe, pero, y porque estamos en un curso, ¿verdad que sí? Os puedo provocar un poco. Me voy a apoyar en un contributo de un grande teólogo, Karl Rahner. Consigue ver en la fotografía Karl Rahner, está junto a un otro joven teólogo muy famoso que se llama Ratzinger. Bueno, dos amigos, aunque con tantas cosas distintas. Pero Karl Rahner, justamente estudiando las apariciones del Sagrado Corazón de Jesús a Santa Margarita María, sé que estoy hablando de un tema familiar a esta casa, Rahner, bueno, propone, y los teólogos lo pueden hacer, una provocación a aquella frase de la Iglesia. Él dice, bueno, esto es del libro sobre las apariciones de Rahner. En este fin de los tiempos todavía hay algunas revelaciones de Dios. O sea, aunque Fátima, las apariciones del Sagrado Corazón de Jesús, son revelaciones privadas, no pertenecen, digamos, a la revelación pública, lo que nos dice Rahner es que sí, la Iglesia acepta que aunque la revelación pública esté terminada, Dios puede continuar a hablar. ¿No ves que Dios no puede más hablar con sus hijos? Entonces Rahner dice, hay revelaciones de Dios. No están dirigidas solo a individuos particulares, pero se destinan a la Iglesia. Al menos en este sentido, que el carisma de un miembro debe servir al bien del cuerpo. Por eso a Karl Rahner no le gustaba la expresión revelación privada. Dice a él, parece que es solo privado, es solo mío, no es para la Iglesia. Él le dice, bueno, están dirigidas a través de individuos, pero es para toda la Iglesia. Y continúa. Y decir, contentarse con la afirmación que el contenido de estas revelaciones solo tiene una relación accesoria, casi insignificante con la revelación pública, plantearía esta pregunta, ¿pero puede algo de lo que Dios revela ser insignificante? El pensamiento de Rahner es este, y a mí me encanta. Si la Iglesia dice, Dios puede continuar a hablar. Si Dios dice, en Fátima, Dios ha hablado, ¿cómo puedo yo decir, Dios he hablado, pero a mí no me interesa? Este es el tema de Rahner. ¿Cómo puede una cosa que Dios revela ser insignificante o accesoria? Pero continúa. Las revelaciones privadas tienen por naturaleza un carácter imperativo, lo que Dios quiere que hagamos. Concretamente, cuál es la conducta que debe adoptar la cristiandad en un determinado momento histórico. Y esta próxima frase es tremenda. Este tipo de revelación no es una afirmación, es una orden. Esta es la grande provocación que hace Karl Rahner. Y yo la dejo aquí para que ustedes la cojan, bueno, como entendan. Por eso, para Karl Rahner, la adhesión a la revelación privada entra en un ámbito de fe teologal. O sea, tengo que tener muchos argumentos para decir, Dios en Fátima he hablado, pero a mí no me interesa. Esto es lo que dice Karl Rahner. Si digo que a mí no me interesa, tengo que saberlo por qué estoy a decir. No lo sé si me explico, ¿no? Esto es apenas un reto que os lanzo porque estamos en un ambiente académico. Yo hablo de Fátima
casi por 25 años. Soy consagrada por 30 años, 31 este año, y desde muy pronto empecé a hablar de Fátima. En el principio, los años 90, el inicio de 2000, no había tanta teología sobre Fátima. Yo me deparé con mucha dificultad porque, bueno, no soy teóloga de profesión, soy pastoralista, hablo de Fátima, pero yo quería alimentarme de Fátima de una manera teológicamente densa para poder compartir en mis charlas. Y me di cuenta por un momento de qué cosa hacía yo cuando no tenía tanta teología. Bueno, contaba la historia y hacía una lista de cosas que la Virgen ha pedido. Y Fátima era esto, una historia con un conjunto de cosas a hacer o no hacer. Y a mí me parecía poco. Entonces, estábamos pidiendo a los teólogos, y sobre todo con Antonio Marto, el cardenal, obispo emérito de Fátima, cardenal, también con Eloy Bueno de la Fuente, con tantos teólogos increíbles que han mirado Fátima y han comprendido la profundidad teológica contenida en este mensaje. Y nos han dado aquello que los teólogos llaman hermenéutica, una perspectiva en hermenéutica, o sea, el modo de mirar justo, una perspectiva de enfoque que me permita coger todas las apariciones, todo lo que la Virgen pide, lo que los niños han experimentado, no de una forma fragmentada, pero unida. Me han dado un hilo conductor, una manera de mirar a Fátima, no como un conjunto aislado de elementos, pero una verdadera espiritualidad, un modo de ser discípulo de Cristo bajo la mirada de María. Un modo de ser discípulo de Cristo, cristiano, se habla de Jesús y de la secuela Christi en Fátima, cómo seguir a Cristo. Pero a través de la mirada de María, de su maternal cuidado sobre nosotros. Y la perspectiva de enfoque que nos ha dado, entre otros, Eloy Bueno, es que Fátima es un testimonio místico y profético. ¿Qué significa esto? Que Fátima es un testimonio porque se concretizó en una breve y sencilla biografía de dos niños y de la hermana Lucía. Quiero yo decir con esto que el modo de vivir de Francisco, Jacinta y Lucía hace parte del mensaje de Fátima. Fátima no es apenas lo que ha hablado la Virgen o el ángel. Es el modo como cada uno de los tres ha incorporado en su camino de discipulado hacia Cristo. No lo sé si me explico, ¿sí? El modo de vivir. Y esto es el grande desafío para nosotros. El modo de vivir el Evangelio de cada uno de nosotros hace parte del mensaje cristiano. Y hoy me toca a mí encarnar el Evangelio. No lo sé si me explico bien. Esta es la grande cosa. Porque para muchos hermanos y hermanas nuestras somos la única Biblia que van a leer. Es nuestro comportamiento, nuestro modo de encarnar los valores del Evangelio y que Jesús ha hablado. Y Francisco, Jacinta y Lucía nos enseñan esto, a vivir con fidelidad hasta las últimas consecuencias nuestro ser de bautizados, que al final es el punto de partida y quizás más importante. Pero es también místico porque todo en Fátima nos habla del amor inmenso que la Santísima Trinidad tiene sobre nosotros. Fátima abre con las palabras de un ángel que nos viene a decir: los corazones de Jesús y María tienen sobre ustedes designios y misericordia. Estábamos en la Primera Guerra Mundial. Es tan frecuente la teología de los castigos en un ámbito de guerra, ¿no? La teología de los pecados, que claro, están presentes, pero el gran anuncio de Fátima del 16 era: los corazones de Jesús y de María tienen sobre ustedes designios de misericordia. Y la última palabra de Fátima, hablaremos ya enseguida, es misericordia, gracia y misericordia, en una aparición aquí en España, en Tui.
Pero también Fátima me permite hacer la experiencia de Dios. Y esto es muy importante en la dimensión mística de Fátima. Yo cuento algunas historias de mi experiencia personal. Y esta que cuento, bueno, algunos de ustedes ya la escucharon. Cuando yo era, bueno, ahora soy superiora general. Hasta es extraño contar esta historia. Pero hace muchos años, yo muy jovencita, me torné superiora local de una comunidad en Fátima y maestra de novicias. Tenía 27 años y me consideraba muy importante. Aunque no lo dijera, pero sí, aquí estaba, ¿no? Y me acuerdo que nuestro director espiritual se murió y buscábamos un otro. Me hablaron de un carmelita, un santo, y yo fui la primera a experimentar para ver si era bueno, ¿no? Así me confesé, ¿no? Para ver. Y me dijo mis cosas, ¿no? Y él al final me ha dicho muy serio, a mí, superiora y maestra. Me ha dicho, ¿sabes, hermana, cuál es tu problema? Yo con mi mentalidad de médico me pensé, fantástico, me va a dar un diagnóstico, un tratamiento y me voy a curar. Le dijo, tu problema es que tú no tienes fe. Exactamente, me quedé, yo soy del norte de mi país. Y en el norte de mi país las mujeres cuando no están contentas, todos lo saben. Y él se dio cuenta y me explicó una de las lecciones más importantes de mi vida. Me habló de la samaritana junto al pozo con Jesús. En principio tiene ella un poco arrogante, ¿no? Pero ¿quién eres tú para pedir a mí? Bueno, el tema va adelante y al final ella entiende que es el Mesías. Y Jesús le dice, soy yo. El Evangelio de Juan continúa diciendo que la samaritana vuelve a Samaria y dice a los samaritanos, yo encontré un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho, encontré el Mesías. Y es muy curioso porque Juan dice, los samaritanos, creyendo en las palabras de la mujer, llamaron a Jesús. Jesús se quedó con ellos 2 días. Y al final, los samaritanos decían a la mujer, ya no es por tu palabra que creemos que Él es el Mesías, pero nosotros mismos hemos visto, escuchado que Él es el Mesías. Pues mi director espiritual me explicó, mira Ángela, los samaritanos de la primera hora que acreditan en Jesús por el testimonio de una persona son hombres y mujeres creyentes. Pero los samaritanos del segundo momento que acreditan en Jesús porque han experimentado son hombres y mujeres de fe. Porque muchos de nuestros amigos conocidos abandonan la iglesia cuando llega un escándalo, cuando llega una cosa que están pidiendo al Señor y el Señor no la da. Y desiludidos se marchan porque quizás son hombres y mujeres creyentes. Que es así que todos empezamos. Nosotros empezamos a creer en Jesús porque alguien nos ha hablado de Él. ¿Esto hace de nos hombres y mujeres de fe? Todavía no. En cuanto no hagamos la experiencia personal y profunda de Cristo, todavía no somos hombres y mujeres de fe. ¿Qué entra Fátima? Pues la Virgen, que siempre, en la primera aparición siempre estaba con las manos erguidas, al final, cuando pregunta a Lucía y a los 3, ¿os queréis ofrecer a Dios? Y ellos dijeran, sí queremos, la Virgen abre las manos y les comunica una luz intensísima, que dice Lucía, penetrándonos en el pecho y en el más profundo de la alma, y ahora escuchen, nos ha hecho ver a nosotros mismos en Dios que era esa luz. Obviamente la Virgen no tiene luz propia. Su luz es la Santísima Trinidad que la habita en plenitud. ¿Qué hace la Virgen? Permite que los niños hagan la experiencia de Dios y se transforman en niños de fe. Ahora sí, el Señor les puede pedir lo que quiere porque son capaces de aguantar en fidelidad la cruz. Eso es lo que la Virgen hace con cada uno de nosotros. Nos permite, Fátima tiene todos los elementos que permite al hombre y mujer del siglo XXI, nuestro tiempo,
con los desafíos que tenemos, hacer la experiencia de Dios. Nos transformamos en hombres y mujeres de fe. Por eso Fátima tiene una grande dimensión mística. Pero Fátima no es apenas para mi bien espiritual, mi santidad personal. El siglo XX ha atravesado una grande crisis, bueno, tantas, incluso en la teología. Después de Auschwitz, de la Guerra Mundial, una pregunta salía siempre: ¿dónde? ¿Dónde estaba Dios? De modo que esto se ha permitido acontecer. Fue la pregunta que Papa Benedicto ha hecho cuando visitó Auschwitz. Fuera, se ha preguntado en el texto que pueden ver en el sitio del Vaticano: ¿dónde estabas, Señor, cuando esto aconteció? ¿Dónde estabas? Pues muchos teólogos, sociólogos, filósofos contestaron: bueno, Dios existe, pero está lejos de nosotros. Pues Fátima me dice que Dios sigue comprometido con la historia. Es la gran dimensión profética de Fátima, de que hablaremos en la próxima charla. Pero Dios quiere que mi intimidad con Él, mi dimensión mística, se convierta en mi compromiso con la historia. Y esto es una cosa increíble del mensaje de Fátima. No es apenas para mi bien personal, dimensión mística, es que yo me cae en la cuenta de que soy responsable por la historia de la salvación y de la paz. ¿Vale? Hasta aquí estamos. Es dimensión profética como denuncia de los poderes que obscurecen la gloria de Dios y del ser humano, como advertencia contra los infiernos que irrumpen cuando el amor desaparece, como proclamación del sufrimiento de Dios ante la indiferencia de los seres humanos, como invitación a la conversión, a la penitencia, al cambio de vida. También, solo para que tengamos una idea, es de las apariciones aprobadas por la Iglesia, revelación pública, la que tiene mayor número de testigos. En el milagre del sol estaban cerca de 70.000 personas que han visto el milagre. El mensaje es lo que más amplio. Os voy a decir que prácticamente todos los núcleos dogmáticos de nuestra fe están en Fátima. El trinitario, el cristológico, el eclesiológico, la teología de la gracia, la escatología. Se habla de cielo, infierno y purgatorio. La comunión de los santos, la mariología. O sea, en Fátima están presentes prácticamente de forma explícita los contenidos esenciales de la fe cristiana. La oración, los sacramentos, en fin. También es de las apariciones la que más ha interpelado la jerarquía de la Iglesia. Pensemos en el tema de la consagración. Como Lucia, desde Pío XII en adelante, va a escribir a todos los papas. Y todos los papas le van a buscar a ella. Tiene mayor difusión mundial con la Virgen Peregrina, que es otro tema de que no voy a hablar, pero en fin, es verdaderamente un mensaje con un gran impacto. Para subrayar esta idea de que Fátima tiene una profunda dimensión mística como escuela de fe, me encanta la frase de Benedicto XVI, que ha hablado con la Conferencia Episcopal Portuguesa cuando fue en una visita ad limina. Me complace pensar en Fátima como escuela de fe. Aquí está. Escuela de fe. Con la Virgen María como maestra. Increíble. En este lugar que estamos en una escuela, segundo Papa Benedicto, Fátima es la escuela donde la Virgen es la maestra. Ahí puso su cátedra para enseñar a los pequeños videntes y después a las multitudes las verdades eternas y el arte de orar, creer y amar. Sabemos que cada papa tiene su estilo y sabemos que Benedicto pesaba las palabras y elegía bien las palabras, ¿no? El hombre que se sienta en la cátedra de Pedro a afirmar que la Virgen en Fátima estableció su cátedra no me parece coincidencia. Me parece una expresión muy fuerte. Y después el tema de las verdades eternas, que es un tema de Ratzinger, de Papa Benedicto, el relativismo de la fe, y llama a Fátima una escuela de arte, donde puede aprender la arte de orar,
Si pienso que todavía puedo aprender algo, como rezar mejor, el Papa me dice, va a Fátima, a la escuela. También puede ir geográficamente, pero no basta, ¿eh? Tiene que ir geográficamente y del mensaje. La arte de creer y la arte de amar. Papa Juan Pablo II, y por eso elegí esta, porque es el título de nuestros 2 días, llamó una escuela de santidad. En el día en que beatificó a los niños ha dicho: pedid a vuestros padres y educadores que os inscriban en la escuela de la Virgen. Os digo que se avanza mucho más en poco tiempo con María que en años intensísimos sin ella. Así los pastorcitos fueron santos tan rápidamente. Fátima es esta escuela de fe, escuela de santidad. Entonces, para nuestro siglo, estoy hablando muy deprisa, es que tengo poco tiempo. Y aquí en Toledo el tiempo va mucho más rápido que en Portugal, digo siempre esto. En Portugal es cuando va más. Fátima para nuestro tiempo aparece como un don y como un compromiso. Y miren, voy de una forma muy sencilla hablar de algunas características de nuestra sociedad que ya no es moderna, es postmoderna. Aquí me hace falta el postmoderno, verdad, Dios mío, ¿no? Sabemos, bueno, un recorrido, aunque no me voy a aventurar mucho, sabemos que en la Edad Media era Dios en el centro, más o menos. Y a partir de Dios, el hombre entendía a sí mismo, el cosmos, las relaciones. El tiempo va avanzando y con el Renacimiento Dios está, pero ya no al centro, está el hombre, ¿vale? Y a partir es el antropocentrismo. A partir del hombre entendemos Dios, la sociedad, las relaciones. Pero llegando al iluminismo es la razón. Pero es la razón que es común a todos nosotros. Pero ya no estamos en el iluminismo, estamos en el posmodernidad, donde el centro ya no es la razón, es mi voluntad personal. En el centro, para comprender hoy a mí mismo y a los otros, el ser humano elige su voluntad única. Así que estamos en una sociedad muy caracterizada por una profundísima autorreferencialidad y un narcisismo increíble. Pénsense en las selfies, ¿verdad que sí? Mira. Es una increíble imagen del narcisismo que es una característica nuestra. Estamos por eso en un miedo, habitamos en un tiempo, no sé si se dan cuenta, un miedo profundo de vivir. Por las alteraciones climatéricas, sociales, los temas fracturantes. Ya el hombre y la mujer ya no saben qué es un hombre y una mujer. Y por aquí estamos. Una soledad tremenda. Piensen en la pandemia COVID-19, ¿no? Nos demos cuenta cómo efectivamente estamos aislados. Estas son las características de nuestra sociedad, a las cuales Fátima emerge como un don. Y a la autorreferencialidad y al narcisismo de nuestro tiempo, Fátima llama a la centralidad de Dios con el tema de la adoración. Ya iremos a hablar. Fátima nos mete desde el principio, antes de la Virgen. En el 16, Fátima nos mete Dios al centro. Y con esto, con el tema de la adoración, vamos sanando despacito esta autorreferencialidad. Ya veremos. Con el tema del miedo de la existencia, Fátima me llama a la confianza. No tengáis miedo. Son las primeras palabras de este mensaje. No tengáis miedo. Y la forma de no tenernos miedo, de nuevo, la adoración, sobre todo adoración eucarística. A la soledad de nuestro tiempo, Fátima me ofrece el corazón inmaculado de María como camino y refugio. Hablaremos en la próxima conferencia. Como la Virgen, por don de Dios, responde a la soledad de nuestros tiempos postmodernos. Pues que tenemos que hacer el rosario, reparación y consagración. Hablaré de esto mañana. Finalmente, a nuestro aislamiento e individualismo, Fátima me ofrece la iglesia peregrina, que vamos a ver en el Segredo, el próximo tema. Y me llama
a la responsabilidad de que soy responsable por mis hermanos y hermanas, esta solidaridad en el bien. O sea, lo que procuro con esta pequeña síntesis, que como toda síntesis es muy simplificada, pero nos ayuda a ver cómo Fátima es un don de Dios que nos permite corregir todos los dramas de nuestro tiempo. Pero nos tenemos un compromiso que hacer. Dios no hace por magia, pide nuestra colaboración. Y ahí está lo que podemos hacer en este tiempo. Por eso, Papa Francisco, en la carta que voy a citar, sobre todo mañana, Dilexit Nos, sobre el corazón humano y divino de Jesús, cuando nos asalta la tentación de navegar por la superficie, de vivir corriendo sin saber finalmente para qué, de convertirnos en consumistas insaciables y esclavizados por los engranajes de un mercado al cual no le interesa el sentido de nuestra existencia, necesitamos recuperar la importancia del corazón. Me encanta, claro que Francisco Papa hablaba del corazón de Jesús, yo aplico al corazón de María y no pasa nada. Antes se completa esta teología. Así que para nuestro tiempo, yo algunas veces digo, en un tiempo de inteligencia artificial, es absolutamente esencial recuperar la inteligencia cordial del corazón. Y es lo que Fátima nos hace, recupere el corazón de María, también el corazón de Jesús está presente, pero el tiempo me pide de enfocarme más en el corazón de María. Y yo no me atrevería aquí a hablar del corazón de Jesús. ¿Por qué? Estoy en tierra de especialistas. Bueno, entonces un recorrido muy rápido por la introducción. Ay, Jesús Virgen. Tengo 15 minutos para... Bueno, se no terminó hoy, terminó después, ¿vale? Padre, ¿está bien así? Porque esta fue solo la introducción. Hasta aquí, ¿está claro? Sí. Me parece importante, sea como sea, dar esta introducción, si no los elementos pueden quedarse perdidos. Vamos a hablar cómo en Fátima está presente desde el principio al final el rostro trinitario de nuestro Dios. Cuando hablamos de Fátima, hablamos de estos 3 ciclos de apariciones. Las apariciones del ángel en el 16, de Nuestra Señora en 17 en Cova da Iria, y apariciones de Nuestra Señora en Pontevedra y Tui en 25 y 29. ¿Sí? Fueron apariciones en España, pero la Virgen habló portugués. Todo esto es el mensaje de Fátima. Voy a dar por supuesto que conocen más o menos, porque no vamos a recorrer todo, pero vamos a ver cómo todo el mensaje de Fátima nos se ha presentado dentro de un horizonte trinitario y cristológico. Claro que la Virgen no hace clases de teología sobre la Santísima Trinidad, no se especula sobre Dios, pero somos transformados por Él. Y vamos a ver que desde el principio este conocimiento que se ofrece sobre Dios o Jesús es experiencial, es íntimo en la vida de los videntes y se está más presente. Primero, en las fórmulas de oración. Cuando yo pregunto, ¿qué oración se habla más en Fátima? Todos me dicen el rosario. Es verdad. Pero la Virgen y el ángel ha enseñado 5 oraciones nuevas en Fátima. Hay 5 oraciones que la Iglesia reza y ninguna es para la Virgen. La primera del ángel, Dios mío, yo creo, adoro, espero y amo. Dios mío. La segunda del ángel, Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, os adoro profundamente. La tercera, la que la Virgen ha enseñado para rezar durante los misterios. Oh Jesús mío, perdona, oh Jesús mío. La otra, la cuarta, la que la Virgen ha enseñado, dice muchas veces, sobre todo cuando hacéis sacrificios, oh Jesús, es por amor de ti, por la conversión de los pecadores y en reparación por los pecados cometidos contra el corazón inmaculado de María. Oh Jesús. Y finalmente la quinta, a que Lucía reza espontáneamente por acción del Espíritu Santo durante la aparición de Mayo en aquella experiencia de luz
Santísima Trinidad, yo os adoro, Dios mío, os amo en el Santísimo Sacramento. Así que Fátima, en las nuevas oraciones que tiene, es trinitaria, cristológica. No es para la Virgen, son para el Señor. También a través de las apariciones, sobre todo en los efectos íntimos en los videntes. Hablaremos un poco mañana. Así que Fátima explícitamente tiene presente el misterio eucarístico y trinitario en la primera, segunda y tercera aparición del ángel, en la primera de la Virgen y sobre todo en la de Tui. De la tercera del ángel, primera, tercera y la de Tui son las que hablaré un poco más aquí ampliamente, ¿vale? Sabe que en el curso que doy en Fátima este tema me ocupa 1 hora y no me llega. Así aquí. Primera aparición del ángel, no temáis. Soy el ángel de la paz, rezad conmigo. Y enseña una oración. Miremos bien, Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y nos aman. Increíble que aquí tenemos las 3 virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Estamos en la primerísima aparición de Fátima y ya la dimensión bautismal está presente. Porque la fe, la esperanza y la caridad son virtudes teologales que me son dadas en el bautismo. Captan la profundidad teológica. Desde el principio, Fátima es pascual, bautismal. Pero en medio a esta lógica, fe, esperanza y caridad, y se introduce una otra palabra, adoro. ¿Por qué? Porque sin adoración es muy difícil que las virtudes teologales desarrollen todo su potencial. Así que desde el principio, y el ángel dice, los corazones de Jesús y de María están atentos a la voz de vuestras súplicas, hay este sentido de que la única respuesta apropiada a un Dios que se hace cerca es la adoración. Carísimos hermanos y hermanas, sin adoración y concretamente adoración eucarística es imposible crecer en la fe, la esperanza y la caridad. Porque es también la adoración que me permite reconocer la diferencia entre Dios y la criatura e elimina el peligro de la idolatría, que es una constante también de nuestro tiempo. Ayer, primero domingo de Cuaresma, hablábamos de las 3 tentaciones de Jesús y una de ellas es el grande peligro de la idolatría, hacer de los bienes, de la fama, de la apariencia, del cuerpo, una idolatría. Hacer de mi voluntad el criterio por el cual decido el bien y el mal. Primera lectura de ayer, el Génesis, ¿no? Estas formas de idolatría características de nuestro tiempo es imposible resistir sin adoración. Lo único que impide desarrollar esta tendencia de nosotros es estar delante de Jesús. En Eucaristía, estoy convencidísima. Si un cristiano hoy del siglo XXI no hace adoración vivir en una actitud de adoración, pero concretamente adoración eucarística, muy difícilmente va a resistir a la presión social de los media, de las redes sociales, que de todos los modos nos intentan que de nuevo construyamos un becerro de oro, ¿se dice así? Es la cosa. El tema está ahí, no inventamos nada de nuevo. Es la misma tentación de otras formas. Pero con nuestra sociedad fragmentada, fragilizada, donde ni la familia nos ayuda a colocar a Dios en el centro. Y miren, cuando Dios no ocupa su lugar, cualquier cosa ocupa el lugar de Dios. Porque aquel lugar vacío no puede estar. Así que o hacemos adoración o con mucha dificultad combatiremos este peligro. También purifica la imagen de Dios. Tantos místicos vivos dicen, el problema no es que no se cree en Dios, es en que Dios creemos.
¿Cuál es la imagen de Dios? Entonces hay de todo. Hay Dios policía, y tanta gente tiene este miedo que existe para me controlar y ver si hago algún pecado para inmediatamente me dar la multa. Hay el Dios bombero se dice, que existe para pagar mis problemas. Hay el Dios del comercio, que es tan típico también de fenómenos como Fátima, ¿no? De las promesas. Yo te doy esto para que me des esto, y si no me das, no me quieres. Hay el Dios lejano, hay el Dios castigador, hay el Dios que pasa todo, no importa nada, todo es, ¿saben? Todo es, no lo sé qué cosa, luna de miel. Purificar la imagen hasta que el Dios sea aquel de que ha hablado Jesús de Nazaret, el Padre, sin adoración, no lo creo que sea posible. Sin la palabra de Dios, sin adoración, es imposible purificar mi imagen de Dios, la imagen que yo tengo de Dios, que es distorcida desde niños, que no nos damos cuenta. Pero todas estas imágenes de Dios para ser purificadas, y esto es el tema, porque miren, la New Age cree en Dios, en una fuerza espiritual. Miren este renacimiento intensísimo de una cultura espiritual. Está Dios presente. El tema es, ¿qué Dios? ¿De qué Dios estamos hablando? Que no es el Dios de Jesucristo. Esa es la cosa. Pero ¿cómo me acercar al Dios de Jesucristo si no es por mi adoración? Me explico. Estar ahí, invierno, verano, cuando hace caldo, cuando hace frío, cuando se percibe, cuando no se percibe. Estar ahí, de modo que el Espíritu Santo me hable. ¿Quién es el Dios de Jesucristo? ¿De quién Jesucristo me ha hablado? En fin, también purifica mi libertad y mi mirada para amar, como Él ama. La segunda aparición del ángel, solo quiero subrayar tantas cosas, estas palabras que Lucía ha escrito. Estas palabras del ángel de la segunda aparición se grabaron en nuestra alma como una luz que nos hacía comprender quién era Dios, cómo nos amaba y quería ser amado. Increíble. Fátima me habla que Dios quiere establecer una relación personal conmigo. Este es el Dios de Jesucristo, el Emmanuel. Dios conmigo. Cómo me ama, pero cómo quiere ser amado. Y esto impactó mucho a la vida de los pastorcitos. Bueno, la tercera aparición del ángel, sabemos que ha traído el cáliz y la hostia. Y ya me voy terminando, ¿vale? Dejó en suspenso y se arrodilló. Rezó la primera oración, Dios mío creo, y enseñó esta. Santísima Trinidad, Padre y Espíritu Santo, os adoro profundamente. Y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, presente en todos los sacrarios de la tierra, en reparación de ultrajes, sacrilegios, indiferencias, con que él mismo es ofendido. Y por los méritos infinitos de su santísimo corazón y del corazón de María, os pido la conversión de los pobres pecadores. Esta oración fue en 1916, ¿vale? Nos acordemos aquí. A seguir dio la comunión a los pastorcitos, que impactó mucho, ¿vale? En fin, muchas cosas podría decir, pero voy a pasar. La Virgen los hace también esto. Miren ese para que queden con mucha voluntad de saber más. Porque así es el tiempo. Quiero llegar aquí, a 13 de junio de 29. Que es la aparición de Tui, ¿vale? Pasé mucho deprisa, pero el tema es lo que es, después puedo responder, porque un día yo estaba preparando un tema que me han pedido, la Eucaristía en Fátima, y como siempre fui a rezar en el Santísimo Sacramento. Cuando preparo una cosa por primera vez, primera cosa que hago delante de Jesús una hora, sin nada a decir, ayúdame, ¿y ahora qué? ¿No? En ese día tenía esta estampita que ustedes ven ahí, que es una pintura de la aparición de Tui, de que les hablaré ahora. Estaba con esa estampita delante de mí, mirando a Jesús en el sagrario, y como somos un carisma de Fátima, siempre empezamos nuestra adoración con las oraciones del ángel,
Dios mío, creo, adoro, espero y amo. Y después me puso a mirar, Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y me di cuenta que Lucía en 29 va a contemplar lo que estaba rezando desde 16. Explico. La aparición del ángel del 16, la tercera, ha enseñado la oración Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Vamos a ver lo que pasa en 13 de junio de 29 y os voy a mostrar en paralelo, ¿vale? De la vuestra parte izquierda os hablaré del ángel y la derecha de Tui. ¿Están conmigo o está mucho complicado? No. Lucía pidió, ya era Dorotea, pidió a las hermanas que le dieran permiso de hacer una hora de adoración. Sí, de las 11 a la medianoche, 13 de junio, fue en la capilla de Tui, de las hermanas Doroteas, delante del sacrario. Y dice ella, estaba todo oscuro, menos la lamparina del sacrario. Qué hermoso detalle. La única luz era la lamparina del sacrario, ¿se dice así? Qué hermoso. Hay tantos momentos en nuestra vida que todo está oscuro. Pero si la lamparina del sacrario tiene luz en nuestra vida, todo se arreglará. De repente, dice ella, rezaba las oraciones del ángel cuando se iluminó la capilla. Os voy a describir y Lucía termina, comprendí que me era mostrado el misterio de la Santísima Trinidad y recibí una iluminación sobre este misterio que no me he permitido revelar. Yo creo que ella quiere decir que no puedo revelar, o sea, es imposible. Entonces, ¿qué describe? Mira, vamos a ver aquí cómo empieza la oración del ángel. Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, os adoro profundamente. Miren lo que describe Lucía en 29. Sobre el altar, y pueden mirar a la fotografía, apareció una cruz de luz que llegaba hasta el techo. En una luz más clara se veía en la parte superior un rostro de hombre, Padre, con el cuerpo hasta la cintura, sobre el pecho una paloma, también de luz, Espíritu Santo, y en la cruz el cuerpo de otro hombre, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Lucía estaba haciendo adoración, os adoro profundamente. Continúa la oración del ángel. Os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo presente en todos los sacrarios de la tierra. Continuamos en Tui. Un poco por debajo de la cintura, suspendida en el aire, se veía un cáliz y una hostia grande, sobre la cual caían unas gotas de sangre que corrían a lo largo del rostro del crucificado y de una herida en el pecho. Escurriendo por la hostia, esas gotas caían dentro del cáliz. Cuerpo, sangre, alma y divinidad. Miren, hermanos, en una mirada Lucía ve los dos misterios esenciales de nuestra fe, que nuestro Dios es uno y trino, que la segunda persona encarnó, que Cristo sufrió su misterio pascual y que ese misterio lo celebramos en cada Eucaristía. No es poco sobre teología. En una mirada, Lucía ve los principales misterios y cómo la Eucaristía es el misterio de la cruz, el misterio pascual hoy, con todas las gracias. Continúa. Y por los méritos infinitos de su Santísimo Corazón y del corazón de María, y ahora Tui, bajo el brazo derecho de la cruz estaba Nuestra Señora, con su corazón inmaculado en la mano. Ella especifica que es Nuestra Señora de Fátima. ¿No os parece Juan de Sanueve? Bajo la cruz de Jesús estaba María. Es la profunda unión de María con su Hijo en el misterio de la encarnación, de la redención, en fin, de la maternidad espiritual. Y termina la oración, os pido la conversión de los pobres pecadores, y en 29, bajo el brazo izquierdo unas letras grandes como si fueran de agua cristalina que corrían hacia el altar, formaban las palabras gracia y misericordia. Miren cómo del principio al final Fátima es sobre la Santísima Trinidad y no desarrollé mayo, es sobre la Eucaristía y es sobre gracia y misericordia.
Creo que Fátima es verdaderamente la gracia de Dios y su misericordia para nuestro tiempo. Bueno, termino aquí con 4 minutos de atraso y tenemos 10 minutos de preguntas.